en los cuales los signos radiológicos van a ser muy sutiles o muy diferentes a los que estamos acostumbrados a ver en una neumonía. La etiología de la neumonía es múltiple, va desde la viral, la bacteriana, por micobacterias y por hongos. Nos vamos a centrar solamente en las etiologías bacterianas. Entonces, vamos primero a identificar los principales signos radiológicos que vamos a encontrar en una neumonía. Entonces, vamos a tener los principales signos radiográficos en la radiografía, básicamente el patrón alveolar, el patrón bronconeumónico y el patrón intersticial. Mientras que en la tomografía lo que podemos diferenciar va a ser las consolidaciones, el patrón en vidrio esmerilado, nódulos y un patrón de árbol en brote. Cuando nosotros hablamos del patrón alveolar, que es llamado de la consolidación, entendemos que este es el reemplazo del aire de los alveolos por exudado u otro producto, que puede ser sangre, células o incluso células tumorales. Lo que va a condicionar es el aumento de la radiopacidad, pero los bordes van a ser irregulares y vamos a tener el signo del broncograma aéreo. En esta imagen vamos a entender que mi vía aérea en una radiografía va a ser radiolúcida, que es decir, completamente negra. ¿Qué es lo que nos va a dar esta imagen? Lo que nosotros vemos radiopaco es el intersticio y la trama broncovascular. Entonces, esta es una imagen normal de un pulmón normal, tanto en radiografía como en tomografía. Que vamos a poder diferenciar tanto el parénquima con los lobulillos pulmonares secundarios, el intersticio y la vasculatura. Entonces nos quedamos con que esta es una imagen normal y esta es la representación esquemática de por qué se ve radiolúcido. Cuando nosotros tenemos la consolidación, hemos dicho que va a ser la ocupación de los alveolos. Entonces esta ocupación se va a ver radiopaca, blanca, pero va a respetar a los bronquios y a los bronquiolos porque es una patología alveolar. Entonces lo que vamos a ver es que si nosotros recordamos la morfología de los alveolos, es la que nos va a dar la morfología irregular, como en este caso. Entonces va a ser una radiopacidad de bordes irregulares. Vamos a encontrar que en algunos casos puedes tener una imagen bien lineal cuando esta contacta con alguna cisura, que es la que le va a dar como que límite. Y el broncograma aéreo se va a representar por la adecuada visualización del bronquio de los bronquiolos, ya que estos no son patológicos, y se hace un contraste con la consolidación que se encuentra en los alveolos. Entonces, esta imagen hipodensa en la tomografía hace referencia a mi vía respiratoria que está normal, y solo la consolidación o la ocupación de la vía aérea se ha presentado en los alveolos. Entonces, como dijimos, la consolidación va a ser de bordes irregulares. La única forma o en el único momento en que nosotros vayamos a ver que tiene un borde bien delimitado es cuando ésta contacta las fisuras adyacentes, como en esta radiografía. Vemos que es una radiografía de tórax en proyección postero-anterior, en la cual vemos una radiopacidad de bordes irregulares que se localiza en el tercio medio del campo pulmonar izquierdo y que hace signo de la silueta negativo con la silueta cardíaca. La tomografía en ventana pulmonar en un corte coronal nos evidencia de que sí es una consolidación porque vemos una área de mayor hiperdensidad de bordes mal definidos que tiene el borde superior bien demarcado, pero la flecha nos señala que es en relación a la cisura que está adyacente en esta. Lo que vemos a este nivel es el broncograma aéreo, que como dijimos es la representación de tu vía aérea, la cual no está patológica y hace contraste con la consolidación que se localiza en los alveolos. Para seguir entendiendo qué otros hallazgos vamos a tener, es importante que recuerden lo que son los nódulos centrolobuliares, que he llamado también lobulillo pulmonar secundario, y es la unidad anatómica básica de la estructura y función pulmonar que va a estar rodeada por tabiques y tejido conectivo. Entonces, mi lobulillo pulmonar secundario va a tener una forma poliédrica, va a medir de 2 a 2.5 centímetros y vamos a diferenciar tres zonas. Todo lo que está delimitado por amarillo es el lobulillo pulmonar secundario. La zona central, donde nosotros tengamos la arteria y el bronquiolo, es llamada región centrolobulillar. La región adyacente a esta es la intralobulillar
y los límites es el interlobulillar. ¿Por qué es importante recordarlo? Porque más adelante vamos a ver los nódulos centrolobulillares que se van a localizar en esta zona y también el árbol en brote, que es básicamente en la zona centrolobulillar. Y esto es el signo del árbol en brote, que vamos a ver los nodulillos pulmonares, pero con un nódulo en la zona central. Entonces recuerden que el signo de árbol en brote son nódulos centrolobulillares, que puede asociar o no engrosamiento de la pared bronquial adyacente. Cuando nosotros tengamos signo de árbol en brote, nos va a indicar que estamos ante una bronquiolitis infecciosa o aspirativa, porque es una patología de la vía aérea pequeña. Entonces veamos en esta tomografía, en ventana pulmonar, en un corte axial, es la representación solo de un segmento. Veamos cómo encontramos estas lesiones que son hiperdensas, que se localizan en la zona central de tu lobulillo pulmonar secundario. Estos son los nódulos centrolobulillares, que es mucho más evidente en esta zona. Vean que vamos a ver imágenes puntiformes hiperdensas, que si seguimos la anatomía del lobulillo pulmonar secundario, se localizan en la zona central. Entonces, también tenemos los focos de consolidación. Recuerden que la consolidación en la tomografía se va a ver hiperdensa de bordes mal definidos. Y en este caso asocia el signo de broncograma aéreo. En esta otra imagen, la tomografía de tórax, en ventana parenquimal, tanto en el corte axial como coronal, nos ayuda a definir mejor la localización de los nódulos. Entonces vean que son nódulos de localización centrolobulillar, que en este caso están distribuidos de forma difusa bilateral. Lo mismo vamos a ver en la otra proyección, que es en la coronal. Podemos evidenciar que los nódulos son de localización centrolobulillar. Recién cuando nosotros veamos que son de localización centrolobulillar es que los vamos a definir como patrón de árbol en brote. El vidrio esmerilado se refiere a una ocupación parcial. Entonces recordemos, la consolidación es la ocupación total del alveolo y el vidrio esmerilado es la consolidación parcial. En muchas literaturas vamos a ver que no se puede representar o evidenciar al 100% en una radiografía y en otras literaturas dice que sí. Lo que vamos a ver en una radiografía es un leve aumento de la radiopacidad, también de bordes mal definidos. Pero ¿qué es lo importante? Que podemos ver todavía las estructuras que pasan a través del parénquima pulmonar. Entonces vean que este caso es muy diferente a la imagen anterior, en la que la consolidación es una imagen radiopaca bien delimitada, bien marcada, pero en este caso solamente es un leve incremento de la radiopacidad. Va a ser mejor evidenciado y mejor evaluado en una tomografía, como en este caso, que es una tomografía de tórax, en ventana pulmonar, en el corte axial, pero solamente nos estamos centrando en el pulmón derecho, en las cuales vemos esto, que son áreas de aumento de la densidad. Pero lo que vamos a diferenciar de la consolidación es que a pesar de que veamos el aumento de la densidad, todavía podemos ver las estructuras que están pasando, las estructuras anatómicas normales, porque la ocupación es parcial y no me ocluye o no me obstruye visualizar. Vean que en este caso podemos ver los vasos, cómo atraviesan el intersticio, y todas estas zonas son las zonas en vidrio esmerilado. Vamos a tener un patrón muy importante, que es el patrón de Cresin-Pevin o patrón en empedrado, cuando vamos a asociar dos cosas importantes, el vidrio esmerilado y el engrosamiento del intersticio interlobulillar. Entonces, cuando tenemos esos dos hallazgos, van a ver que se forma como si fuera una fila de ladrillos, es por eso que se llama a veces en empedrado, porque estamos teniendo el vidrio esmerilado, pero vean que adyacente podemos evidenciar el engrosamiento del intersticio interlobulillar. Vamos a reconocer también los nódulos, En los nódulos lo vamos a ver más adelante cuando definamos los hallazgos. Cuando hablamos del patrón morfológico, entonces ya conocemos cómo podemos evidenciar nosotros un proceso infeccioso parenquimal y vamos a ver cuáles son los patrones morfológicos. Entonces, primero vamos a tener la neumonía lobar, que va a estar en relación o va a estar definida como una consolidación confinada a un segmento o a un lóbulo. Entonces vamos a ver que aquí los microorganismos van a dañar los alvéolos
lo que lleva a un aumento de la secreción de líquidos que se va a propagar por los poros de Kohn, y es así que van a involucrar un segmento y pueden llegar a involucrar el lóbulo completo. Entonces ese es el principal patrón. Veamos cómo vamos a ver su imagen en estas imágenes, ¿no? Tenemos una radiografía de tórax en proyección posterior anterior. Vemos que en este caso vemos una extensa radiopacidad de bordes mal definidos que se localiza o que se extiende por casi la totalidad del campo pulmonar izquierdo, que va desde la región apical, el tercio superior y medio, y implica la región iliar, periliar y periférica. Tenemos su correlato en la tomografía, en otras imágenes tomográficas, en las cuales tenemos la ventana parenquimal y la ventana mediastinal. Entonces recuerden que la consolidación va a ser un área hiperdensa, y en este caso lo que vemos o lo que lo acompaña es el broncograma aéreo. Este borde es bien delimitado porque está en contacto con las cisuras. Cuando vemos la misma imagen, este es en otro caso, pero en una ventana mediastinal o de partes blandas, vamos a poder reconocer las estructuras vasculares y también las estructuras de la vía aérea, porque recuerden que la vía aérea no está patológica. Entonces vamos a ver que va a ser una zona hiperdensa. El siguiente patrón morfológico es el patrón de la bronconeumonía. La bronconeumonía va a ser un proceso de infección que va a iniciar en el epitelio de las vías respiratorias pequeñas, que va a sumarse a una inflamación peribronquial y también se va a extender a los alvéolos peribronquiales. Pero recuerden que va a iniciar en el epitelio de las vías respiratorias. Si inicia en el epitelio de las vías respiratorias, lo que vamos a tener es el engrosamiento de las paredes bronquiales. Cuando ya se extiende hacia los alvéolos peribronquiales, vamos a tener ya no solamente el engrosamiento, sino nódulos centrolobulares que van a tender a la confluencia y áreas en vidrio esmerilado. Si estos nódulos comienzan a confluir en mayor volumen, vamos a poder asociarlo, lo vamos a poder ver como una consolidación. Lo general es que en la bronconeumonía afecte uno o más lóbulos y puede ser simétrico o bilateral. Entonces, veamos en esta radiografía de tórax en proyección anteroposterior y su correlato con la tomografía en ventana pulmonar. Veamos que tenemos múltiples áreas focales de consolidaciones que están distribuidas en la región iliar bilateral, pero también llama la atención que encontremos este patrón intersticial de tipo reticular. En su correlato con la tomografía de tórax en ventana pulmonar, en un corte axial, vemos que tenemos extensas áreas de consolidaciones o focos de consolidaciones distribuidas de forma bilateral y que en algunas de ellas se está asociando el vidrio esmerilado. Entonces, en esta imagen tenemos tanto la consolidación, que es mucho más hiperdensa, pero la región o la parte que nos permite visualizar las estructuras posteriores es el vidrio esmerilado. No solamente tenemos eso, sino como nos señala la flecha, tenemos el engrosamiento del intersticio interlobular. En este caso, a este nivel, tenemos el engrosamiento de las paredes bronquiales. En algunas literaturas van a encontrar que las paredes normales de los bronquios deben medir solo hasta 2 milímetros y en algunos se dice que midan hasta 3 milímetros. Entonces, recuerden que en la neumonía lobar vamos a tener la consolidación que puede estar confinada a un segmento en lóbulo, mientras que en la bronconeumonía vamos a tener engrosamiento bronquial, nódulos centrolobulares, signos de árbol en brote, consolidaciones y puede afectar uno o más lóbulos. Y por último vamos a tener la neumonía intersticial o el patrón de neumonía intersticial. En este caso, el agente infeccioso va a dañar las células epiteliales ciliadas y las células de las glándulas mucosas bronquiales, por lo que se va a producir edema e infiltración celular linfocitaria. Recuerden que todo lo que sea el sistema linfático va a transcurrir por el espacio interlobular. Recordemos el primer esquema en el cual pudimos identificar el lobulillo pulmonar secundario, y en la parte intersticial que le dije que era el interlobular es donde va a discurrir mi sistema linfático. Entonces, en un patrón de neumonía intersticial vamos a tener infiltrado de células inflamatorias en los tabiques alveolares
y en el intersticio peribroncovascular. Por lo tanto, vamos a tener engrosamiento del intersticio, en este caso es más común que se engrose el intersticio interlobulillar. Vamos a tener áreas en vidrio esmerilado y nódulos centrolobulillares. Cuando nosotros hablamos de la neumonía, básicamente vamos a tener dos tipos, los más conocidos, que va a ser la neumonía adquirida en la comunidad, que va a ser un germen casual. Vamos a tener las típicas y las atípicas. ¿Cuáles van a ser las diferencias? En las neumonías adquiridas en la comunidad típicas, vamos a tener un patrón segmentario o lobar y puede asociarse con efusión pleural unilateral. Entonces recuerden que dijimos que es igual que el patrón de neumonía lobar que encontramos, que se puede extender hasta a un lóbulo. Mientras que en las atípicas vamos a tener un compromiso intersticial predominantemente y muchas veces va a haber disociación clínico-radiológica. Las consolidaciones, en este caso, pueden llegar a cavitarse, vamos a tener unas consolidaciones cavitadas, y el derrame pleural generalmente es infrecuente. Como ya conocemos, estos son todos los tipos de agente causal que vamos a tener en las neumonías adquiridas en la comunidad. Vean que lo importante es poder diferenciar cuáles son los hallazgos característicos imagenológicos que vamos a tener. Cuando hablamos del estreptococcus neumonía, vamos a ver que lo principal es que vamos a tener una neumonía lobar y con el broncograma aéreo que ya estamos habitualmente acostumbrados a observar. Los hallazgos adicionales van a ser uno de derrame pleural y en muy raras ocasiones se van a presentar como bronconeumonía. En el Haemophilus influenzae, que generalmente el agente predisponente o la patología predisponente es el EPOC, lo que vamos a tener es una bronquitis y básicamente una bronconeumonía. Entonces recuerden que en las bronconeumonías vamos a tener los hallazgos que son bilaterales. En el 50% se van a asociar a derrame pleural y pericárdico. Entonces vean que en las otras, como la Klebsiella neumonía, vamos a tener igual una neumonía lobar o una bronconeumonía y el abombamiento de las cisuras. Mientras que en la Moxarella catarrhalis los hallazgos van a ser muy variables, suelen asociarse con bronconeumonía y bronquitis. Es más infrecuente tener derrame pleural y empiema. Mientras que en las atípicas, véanse que vamos a tener los tres agentes más importantes y lo que vamos a tener básicamente es el engrosamiento de la pared bronquial con nódulos centrolobulillares. Puede haber atrapamiento aéreo, opacidades en árbol en brote y en vidrio esmerilado y se puede asociar con adenopatías y efusión pleural. Mientras que en la Klebsiella neumonía lo que vamos a tener son nódulos centrolobulillares o peribroncovasculares, enfisema o dilatación de la vía aérea. Acá lo importante es que vean que las consolidaciones pueden progresar a ser multilobares o pueden tener opacidades lineales. Al tener en cuenta esto es que siempre tenemos que recordar que no solamente cuando hablemos de neumonía es pensar en una consolidación. Primero es que hay que enfocarnos si estamos ante una neumonía típica o atípica. Entonces vean, en estos casos, esta es una imagen de una radiografía de tórax en una proyección póster anterior y el correlato con su tomografía en ventana pulmonar en un cortación. Vean que en la radiografía, que es lo que estamos observando, es una consolidación de bordes mal definidos que tiene broncograma aéreo y uno de esos bordes es que lo vemos homogéneo, que si estuviera un límite, pero en realidad es el contacto con la cisura, que se va a localizar en la región apical y en el tercio superior del campo pulmonar derecho. Lo mismo estamos observando en sus otras imágenes. Vean que vemos una extensa consolidación que va a abarcar, no solamente se encuentra en el lóbulo superior derecho, porque acá vemos la cisura y la contacta, sino que estamos viendo ya otras consolidaciones que se localizan en el campo pulmonar izquierdo, que no se evidenció en la radiografía. Pero si se dan cuenta, no se visualiza porque está posterior a la silueta cardíaca. Y aquí podemos evidenciar muy bien el broncograma aéreo. Cuando hablamos de la infección por Klebsiella neumonía, recuerden que este tipo de bacteria va a asociar a neumonías cavitadas. Entonces recordemos que las consolidaciones pueden cavitarse. ¿Qué quiere decir que se caviten? Que su centro va a comenzar a tener un patrón destructivo. Es decir, que su centro se puede necrosar y va a comenzar a llenarse de aire. Esa es una cavidad. Entonces esta es la evolución del paciente, la radiografía de ingreso, en la cual vemos una extensa área de consolidación, pero con un centro completamente radiolúcido.
del broncograma aéreo al que ya estamos habituados, en su control 14 días después del tratamiento, vemos que la consolidación ha comenzado a disminuir, pero que persiste la cavitación. Entonces recordemos que en Klebsiella y la neumonía es frecuente que tengamos consolidaciones asociadas a cavitaciones. Ahora hablamos de la neumonía nosocomial. Entonces, esta es la que se va a desarrollar después de 48 horas de haber ingresado en el hospital. El mecanismo más frecuente es la aspiración y vamos a tener dos bacterias que son las más comunes, no son las únicas, pero son las más comunes. Y dentro de ellas está la Pseudomonas aeruginosa y el Staphylococcus aureus. Entonces vean que su presentación imagenológica es diversa. En la primera podemos ver que se puede presentar desde una bronconeumonía, una neumonía segmentaria. Podemos tener consolidaciones multifocales. El derrame pleural, que puede evolucionar a un empiema, vamos a poder tener alveolo en brote y cavitación. En el Staphylococcus aureus vamos a tener bronconeumonías, consolidaciones y comparchadas y multifocales y pérdida de volumen. Es importante que recuerden que en el Staphylococcus aureus es mucho más frecuente los abscesos y la cavitación. También de que porque su principal forma de diseminación es por una infección sanguínea o por continuidad, que es una diseminación hematógena, vamos a tener que se va a presentar con mayor frecuencia como múltiples nódulos que van a ser a predominio periférico en los lóbulos inferiores y que van a cavitar. Entonces recuerden que en el Staphylococcus aureus podemos encontrar nódulos y nos pueden hacer pensar otro tipo de patologías como metástasis o un cáncer. Entonces veamos primero en la Pseudomonas aeruginosa. Dijimos que se va a asociar a diferentes patrones. Tenemos dos imágenes. En la primera imagen, ambas son tomografías de tórax en corte axial en la ventana pulmonar. Vean que en la primera imagen tenemos una consolidación con un centro cavitante, una consolidación cavitada, que está asociando áreas en vidrio esmerilado que están adyacentes así, y otros focos de consolidaciones y vidrio esmerilado adyacentes. Mientras que en otro paciente lo que tenemos son nódulos centrolobulillares con engrosamiento intersticial, y es lo que está configurando tu patrón de alveolo en brote. Ambas son imágenes casi representativas de una infección por Pseudomonas aeruginosa. Cuando vemos el Staphylococcus, recuerden que les dije que una de sus principales vías de diseminación es la hematógena. Entonces vamos a tener esto, nódulos. ¿Cómo voy a diferenciar el nódulo de una consolidación? Porque en los nódulos podemos ver los bordes completamente definidos, a diferencia de la consolidación, que podemos ver un borde definido solo si está en contacto con alguna estructura, como la cisura. En este caso vean que son múltiples nódulos que tienen centro cavitado. ¿Cómo defino que esté cavitado? Porque tienen el centro con contenido aéreo. Vean que van a ser múltiples, bilaterales, y la mayoría de las veces van a ser de localización periférica o subpleural. Cuando hablamos nosotros de las complicaciones, la principal complicación va a ser el absceso pulmonar. Entonces, este absceso pulmonar es una necrosis licuefactiva. Principalmente se va a ver en las neumonías cuyo agente sean las bacterias anaerobias, como una neumonía por aspiración, y en este caso como las neumonías nosocomiales. Entonces, recuerden que esta va a ser la imagen, o sea, la necrosis va a ser un patrón destructivo en la cual hay eliminación del parénquima pulmonar, y esa zona se puede llenar o de pus o se puede llenar de aire. Entonces vean en estos dos casos, en esta es una radiografía de tórax, en proyección posterior o anterior, y su correlato en su proyección lateral derecha. ¿Qué es lo que estamos viendo? Una cavidad que tiene dos tipos de contenido y un nivel que los delimita. Una parte es contenido aéreo y otra parte es contenido radiopaco, y es la que nos está diferenciando. Entonces es una extensa consolidación que su centro ha comenzado a cavitarse y por lo tanto vemos este contenido aéreo. En este caso se está proyectando en el lóbulo superior derecho. Ya cuando tengamos la imagen lateral, sí podemos definir en qué lóbulo está. Esta es otra imagen. Muchas veces esta cavitación que vamos a poder ver se va a presentar no solamente porque se abscede o se necrose tu consolidación, sino porque ésta comience o tenga contacto con tu árbol bronquial. Entonces vean que en esta imagen
tanto es una radiografía de tórax en su proyección posterior-anterior y en su proyección lateral, vemos que tenemos una extensa área de cavidad, es una cavitación, pero ¿qué es lo que llama la atención? Este nivel. Si es que todo fuera completamente aire, pensaríamos que es una cavidad secuelar. Cuando nosotros vemos esta imagen lineal, nos habla del nivel aire líquido, porque el líquido es de esta densidad, perdón. Entonces nos indica de que se ha comenzado a necrosar. Entonces tenemos aire y tenemos líquido, por eso es una necrótica obsedada. Y la consolidación es la que está adyacente a esta. En este caso, en la tomografía, que es su correlato de esta radiografía, en una tomografía el corte axial en la ventana pulmonar, veamos que nuevamente tenemos esta consolidación que se ha comenzado a necrosar y tenemos el aire y nuevamente este nivel aire líquido. Lo que llama la atención y lo que nos señala la flecha es el contacto con el árbol bronquial. Por lo tanto, este aire se ha presentado por el contacto. Estas otras imágenes, es el mismo paciente, es la tomografía de tórax en corte axial, en ventana parenquimal y en ventana mediastinal. Nuevamente vemos una extensa área de consolidación, pero en la ventana pulmonar vean que se está asociando a un patrón de tracing vino en empedrado, porque tenemos vidrio esmerilado con engrosamiento del intersticio interlobular. En la consolidación en sí tenemos el árbol en brote, pero tenemos esta imagen central que tiene tanto contenido aéreo y cuando hacemos el correlato con su ventana mediastinal, vemos que también tiene contenido líquido. Por lo tanto, es una consolidación que se ha necrosado. También vamos a tener la neumonía necrosante o gangrena pulmonar. Entonces, esta principalmente se va a presentar en patologías o en neumonías cuyos agentes sean el estafilococcus aureus y la Klebsiella pneumoniae sobre el resto. Entonces, vean que lo mismo, vamos a comenzar a tener áreas o consolidaciones que está marcada por esta hiperdensidad del parénquima pulmonar que tiene el broncograma aéreo, pero dentro de estas, ¿qué comenzamos a tener? Contenido aéreo, sin una pared definida como la anterior y sin contenido líquido. Entonces, esta es la neumonía necrosante o gangrena pulmonar, porque se comienzan a formar cavidades dentro de la consolidación que ya hemos visto. En este otro caso, igual una tomografía de tórax, tanto en ventana pulmonar como en ventana mediastinal. ¿Qué es lo que estamos viendo? La extensa colección y el centro, que comenzamos a tener centro de contenido aéreo, solamente contenido aéreo, no como en la anterior en la que teníamos contenido aéreo y líquido. En la motocele también se va a presentar principalmente en las neumonías cuyo agente haya sido también el estafilococcus aureus, que es la más común. Vean esta tomografía, tenemos los hallazgos que ya hemos aprendido a ver. Tenemos el tracing PEVI, que es un vidrio esmerilado con engrosamiento del intersticio. Tenemos focos de consolidaciones, broncograma aéreo, pero en el parénquima pulmonar comenzamos a tener imágenes redondeadas de paredes muy delgadas y que generalmente son de localización subpleural. Muchas veces depende de la localización de tu consolidación. Entonces, esos son los neumatoceles. Recuerden que esto ya va a ser un proceso irreversible del parénquima porque ha habido destrucción de los lobulillos pulmonares. También vamos a tener las neumonías asociadas. A lo que sea las neumonías que ya hemos encontrado y a los signos radiológicos. Dentro de esto vamos a tener adenopatías mediastinales. Recuerden que vamos a definir como adenopatía mediastinal aquellos ganglios mediastinales que aumenten de tamaño en más de 10 milímetros y que tengan pérdida de su morfología. Entonces, los ganglios van a tener una zona central, que es tu hilo graso, y la cortical. Entonces, es importante que recordemos que en estos procesos inflamatorios, infecciosos, también van a aparecer adenopatías. ¿Cómo las vamos a ver? Las vamos a ver como una densidad de partes blandas que comienza a captar contraste, como en este caso. Vean que tenemos como nódulos que se localizan en el mediastino y que se están
habituando o localizando a nivel paratraqueal inferior derecho e iliar derecho. Esto es importante que recuerden eso. Cuando tenemos las anomalías pleurales o la definición de hallazgos asociados a la neumonía, pero de foco pleural, vamos a tener dos agentes, el derrame pleural y el empiema. Por lo general, el empiema es como que la complicación o la consecuencia de tu derrame pleural. Entonces, recordemos que el derrame pleural es la ocupación del espacio pleural por líquido. Dependiendo de la etiología, este líquido puede ser completamente hipodenso, puede ser hiperdenso si estamos frente a una sospecha de contenido hemático. ¿Cómo la vamos a delimitar? Porque recuerden que vamos a tener dos hojas pleurales, la visceral y la parietal, y el acúmulo va a ser entre este espacio. Entonces sí podemos diferenciar las paredes de la pleura y vean que la pleura va a ser delgada y el contenido en este caso es homogéneo, es hipodenso homogéneo. Cuando vemos en la otra imagen, que es la sagital, nuevamente podemos delimitar lo que es la pleura visceral y la pleura parietal, y en este espacio es donde se comienza a ubicar o lo podemos identificar el contenido hipodenso que va a tener una densidad líquida. Adyacente, y lo que nos señala la flechita, es que recuerden que como el espacio pleural está comenzando a ganar espacio por el líquido, el pulmón adyacente ya no se va a poder expandir y se va a colapsar formando una atelectasia. Entonces recuerden que si mientras en mayor volumen yo tenga la efusión pleural, voy a tener mayor compromiso o atelectasia de mayor tejido parenquimal. Cuando yo ya hable de empiema, voy a tener dos cosas. Uno, que va a cambiar el contenido, ya no va a ser hipodenso y homogéneo, sino voy a tener un contenido más hiperdenso o de densidad heterogénea. Pero lo que me va a llamar la atención es el engrosamiento de las paredes de la pleura. Entonces, vean que en este caso tenemos dos cosas, tenemos el contenido y vean cómo se delimita la pleura, tanto engrosada, la visceral como la parietal, que es mucho más representada en este corte sagital, en las cuales, a diferencia del anterior, la pleura se veía laminar, súper delgada. En este caso comienza a engrosarse y va a captar contraste. Estas son todas las referencias bibliográficas si se quieren ahondar más en el tema de infecciones pulmonares. Muchas gracias, doctora. Gracias por la ponencia. ¿Le parece si damos tiempo para una ronda de preguntas? ¿Está bien? Acá hay una pregunta que dice, doctora, cuando dice